quería volver a vivir. Sentía que necesitaba olvidarme rápido del infierno que había vivido. Yo era la novia de Germán y solo recuerdo entrando por el pasillo de casa y decirle, te hacían Malvinas, y él me dice, me voy mañana. Tuvimos un encontronazo con dos mujeres, dos señoras, nos dijeron, palabras textuales, por estos cagones perdimos en Malvinas. Se sancionó una ordenanza en Puerto Madryn por el día que se terminó el pan, porque por el hambruna que traíamos los colimbas, los conscriptos, le comimos todo el pan ese día en Madryn. Y bueno, no sabíamos qué iba a ser de nosotros. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Cuando nos tomaron prisioneros, en mi caso nos encerraron en un depósito. Estaba lleno de mercadería, perdí la noción del tiempo, pero debe haber sido por lo menos 24 horas mínimo. Así que ahí era agarrar lo que teníamos y comer. El 16 de junio es cuando subimos al Canberra como prisioneros de los británicos. Estuvimos un día dando vuelta alrededor de las islas porque no nos daban puerto. Estuvimos en el Canberra y también nos volvieron a cambiar todo porque nos tapaban todo contacto con el día, digamos. No podíamos ver para afuera. La salida de Malvinas fue muy caótica. Volvimos en aviones argentinos, con un espacio aéreo ya muy tomado, así que los ataques ingleses eran continuos y era una situación riesgosa, por decirlo de alguna manera. Como fue todo tan rápido, empezamos sucios, con la ropa que habíamos quedado del conflicto. Ahí nos hicieron bañar. En mi caso volví con bastantes kilos de menos. Yo había tenido oportunidad de avisar a mi familia que llegaba, porque también estaba esa incertidumbre. Nadie sabía quién volvía, quién no volvía. A nosotros no nos dieron la baja, no nos permitieron salir luego de terminada la guerra. Cuando nos dieron la baja, lo que nos pasó a nosotros, a un compañero y a mí, fue que estábamos muy sucios. No nos habían dejado bañarnos los días previos. Ni los choferes ni los otros compañeros del pasaje del micro querían que subiéramos al micro. Así que negociamos y nos llevaron en el buche del equipaje. Bueno, estuvo buenísimo, la verdad. Dormimos entre los bolsos. Había un bolso que tenía comida, le robamos la comida y se la comimos. Bueno, teníamos 19 años. Nosotros pensábamos que íbamos a volver a nuestros domicilios, pero por el estado que estábamos, por el hambre que habíamos pasado en Malvinas y el frío, nos llevaron secuestrados, la dictadura nos lleva secuestrados a Campo de Mayo. En principio lo que nos dimos cuenta era que querían borrar la imagen de cómo habíamos vuelto, ¿no? En Campo de Mayo, bueno, tratan de engordarnos de alguna manera, y en Campo de Mayo también nos imponen algo que es la imposición, valga la redundancia, la imposición del silencio. Nos insistían mucho, si había cosas negativas de lo que habíamos vivido, no era necesario preocupar a nadie, mucho menos a nuestras familias, y que la ropa sucia se lavaba en casa. Nos convocaban 3 oficiales de la dictadura, del ejército, nos preguntaban en qué lugar habíamos estado en Malvinas, el rol de combate, y nos hacían firmar una planilla donde decía que de Malvinas no se podía hablar de lo que había pasado ni con la familia, sino nos iban a hacer un consejo de guerra. Y nos resultaba raro, por lo menos a mí me resultó muy raro, decir, ¿por qué no puedo contar lo que pasó en parte de mi vida? El único objetivo era que no contemos la verdad
de cómo había actuado la dictadura en Malvinas. Llegó un suboficial, dijo que teníamos que hacer silencio, que de Malvinas no teníamos que contar nada, ni revelar nada, bueno. Sobre eso también nos crearon una culpa de la derrota. O sea, nos hicieron cargo de la derrota. Me preguntaban, ¿vio torturado, vio taqueado? No. ¿Pasó hambre? Bueno, un poco de hambre. Frío sí, pero me lo arreglaba. Un poco con mentira, un poco tratando de salvar la situación o dejarme salir. Y pasamos por un lugar donde era todo boliches, digamos, y veíamos los pibes de nuestra edad, más chicos, más grandes, o sea, haciendo lo que nosotros teníamos que estar haciendo, ¿no? Divirtiéndose, saliendo. Cuando vimos eso fue un golpe para todos, bajamos las lonas de vuelta y en silencio hasta La Plata, o sea, un borrón y cuenta nueva. Particularmente lo único que quería hacer era volver, salir de ahí, volver a estar con mi familia. Porque él había dicho, no esperen al mismo que se fue. Y cuando bajó fue un abrazo de tantos días y de una guerra. Y estaba a la mitad porque toda la ropa le quedaba grande, había bajado como 20 kilos de lo que él era y yo creo que todo se juntó en ese abrazo. Era impresionante el aglomeramiento de gente que había. Como no encontré a ningún familiar mío, me tomé el colectivo 214 con un compañero y el padre. Me acuerdo que salgo en blanco, sin ver, no lograba identificar hasta que siento que alguien se me cuelga del cuello y era mi hermana. Cuando me voy acercando a mi casa, en la esquina estaba mi mamá, bueno, con la que rompimos en un abrazo. Yo estaba tipo piloto automático. Después empezó a manotearme gente, a preguntarme por uno, por otro. El enterarse, los familiares de la mayoría de los compañeros que no volvieron, se enteraron por cada uno de los compañeros, cada uno de los soldados, le dijo y contó a los familiares qué era lo que había pasado con sus hijos, dónde, cuándo y cómo había muerto. Hasta eso tuvimos que hacer después de haber pasado lo que pasamos. Fue toda una incertidumbre, tratar de sobrellevar ese dolor. No fue fácil, a mí me costó alrededor de 3 años volver a acomodarme, pero bueno, creo que lo logré. Desgraciadamente no fue la misma situación de muchos compañeros que no lograron sobreponerse. No había políticas de Estado, especialmente de salud, cosa que los militares tuvieron. No nos daban trabajo, no nos permitieron insertar en la sociedad por una cuestión de que éramos los locos de la guerra. Después, por ejemplo, una de las cosas que me ayudó es formar parte de este centro, donde tenemos un hilo conductor, no solo de la problemática, que nos entendemos entre nosotros, cuando tenemos altibajos, todos hablamos el mismo idioma. Nosotros queremos recuperar Malvinas por las vías diplomáticas, o sea, no queremos que a nadie le toque el infierno que nosotros tuvimos que pasar. Por más que sea un reclamo, y es un reclamo legítimo, o sea, nuestro centro, la mirada que tiene es menos a un familiar, que a nadie le toque lo que nos pasó a nosotros.